¿Por qué razón Juan el Bautista dijo aquella célebre frase, es necesario que yo mengüe para que él crezca? ¿O por qué razón en el mismo libro de Juan, más adelante en el capítulo 4 dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria? O así como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto, también el Hijo del Hombre debía ser levantado. Hay una expresión en el libro de Juan que se repite varias veces. Esa expresión es la siguiente: es necesario. ¿Por qué Juan tuvo que menguar para que Jesús creciera? Porque era necesario. ¿Por qué Jesús tuvo que bautizarse con Juan cuando en realidad Juan fue el que debió bautizarse con Jesús? Era necesario que se cumpliera toda justicia. ¿Por qué fue necesario que Jesús resucitara de entre los muertos? Para que tú y yo, por causa del Evangelio, fuésemos hijos de Dios, no engendrados ni por carne, ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino por Dios mismo. Así que la expresión es necesario se repite una y otra vez en el libro de Juan. Y a propósito, quisiera que estudiáramos un pasaje de la Biblia en el libro de Juan. Ese pasaje se encuentra en el capítulo 3, versículo 5. Jesús está con Nicodemo y este Nicodemo, si usted conoce la historia, se acerca a Jesús de noche y una de las cosas que le expresa es que lo reconoce como maestro porque nadie podía hacer las cosas que Jesús hacía si Dios no estaba con él. Y no dice que solamente él lo reconoce como maestro, sino que dice, te reconocemos, nosotros sabemos que has venido de Dios. Y él se refiere, por supuesto, que a él y al resto de los fariseos. Entendemos que Nicodemo es un principal entre los fariseos. Así que cuando Nicodemo le dice, creemos que has venido de Dios como maestro, él se está presentando como un discípulo de Jesús. Y Jesús no responde con un gracias, o Jesús no responde como un siéntate y escucha. Jesús simplemente le dice la verdad, algo que Nicodemo no había escuchado jamás. En el capítulo 3 del libro de Juan, en el versículo 5, ese es el pasaje de las Escrituras que quiero que me acompañe. Jesús le responde y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Allí viene aquella pregunta de Nicodemo, ¿acaso debo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús le dice, y conocemos su respuesta, que lo que nace de la carne sigue siendo carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Pero la pregunta de Nicodemo, ¿cómo se puede nacer de nuevo? ¿Cómo hago para entrar en el reino de los cielos? Jesús va a utilizar la expresión es necesario. En el versículo 5 de allí mismo del libro de Juan, en el capítulo 3, dice lo siguiente. Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de lo que te dije, porque es necesario nacer de nuevo. Así que, como fue necesario que Juan menguara para que Jesús creciera, y dalo por hecho se cumplió, como fue necesario que Jesús pasara por Samaria para que se encontrara con aquella samaritana y luego le dijera en el capítulo 4 versículo 24, es necesario que los que adoren a Dios le adoren en espíritu y en verdad. Así también fue necesario, como dice más adelante al final del libro, que Jesús se levantara de entre los muertos. Así que todo lo que fue necesario que se hiciese, se cumplió. Si alguien quiere hoy entrar en el reino de los cielos, necesariamente debe nacer de nuevo. Y nacer de nuevo implica nacer del agua y nacer del Espíritu de Dios. Hay gente que se inclina a creer que solamente se debe nacer del Espíritu. Pero pregunto yo, ¿es necesario nacer del agua? Pregunto de nuevo, ¿es necesario nacer del agua? Por supuesto que sí. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, Él dice, es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del agua y del Espíritu, tan necesario como lo fue para Juan Menguar, tan necesario como fue la resurrección de Cristo y tan necesario como la adoración en espíritu y en verdad para ser un verdadero adorador. Es necesario que alguien nazca del agua y del espíritu, no solo del espíritu, sino también del agua.
hay que entender que el nacimiento del agua está implícitamente ligado al bautismo. Y yo recuerdo aquellas palabras dichas por el apóstol Pedro ese día de Pentecostés, que se bautizaron cerca de 3.000 personas. Cuando ellos preguntan, varones galileos, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro es: arrepiéntanse y bautícense, estoy citando Hechos 2:38, para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo.